Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos el espacio, la charla, para platicar con los hacedores de la cultura en este vasto renglón que conocemos como tal. Hoy me da mucho gusto recibir a Marcela Roldán, curadora de la exposición Atravesar paisajes, propiciar encuentros, una muestra colectiva de 15 artistas que sitúan su práctica artística investigando elementos del paisaje, mostrando espacios íntimos, interviniendo y desplegando planos para generar conversaciones. Esto mismo lo escribe Marcela. La muestra se enmarca en el segundo aniversario de plataforma Airbase, espacio dirigido por la artista Dulce Pinzón, y se propone como la última exposición de la sede en Puebla. En ella, bajo la curaduría de Marcela Roldán aquí presente, se incluyen a Adrián White, Artemio, Blasifer, al colectivo Oso, a Fernanda Suárez, Hilario Tobar, Juan Olman, Jules Carp, María José Benítez, Miguel Pérez, Mónica Muñoz Cid, Paola Medina, Robelo Cerón y Wimongius. Estas obras, dice Marcela, fungen como diversos puntos de enunciación que se desplazan, intersectándose y nutriendo interacciones que problematizan respecto a la identidad, nuestros vínculos con los espacios, el entorno natural y los otros. Por tanto, se trata de atravesar el paisaje, conformar una serie de gestos, de rastros que nos permiten trazar conexiones que propicien encuentros en los que el deseo nos movilice para seguir apostando por un acompañamiento que resulte en incentivar reflexiones como comunidad artística y sociedad. Muchas gracias, Marce. Y como primera pregunta, ¿qué tan importante es el encuentro con el otro? Bueno, creo que es una pregunta muy pertinente. Creo que parte del confinamiento y parte de toda esta crisis del COVID nos ha llevado a, pues, quizá aislarnos un poco o incluso también como a que nuestras interacciones sociales sean a partir como de redes sociales, ¿no? Y creo que no es que sea malo, sino es que creo que es importante reencontrarnos, ¿no? Y el encuentro es necesario como, pues también comunidad artística, como comunidad cultural, es necesario como después de este tiempo, me imagino que muchos de los artistas de la muestra y otros artistas con los que comparto, pues han cambiado su forma de ver, han cambiado sus investigaciones, sus formas de pensar, los espacios de exposición han cambiado también pues sí, adaptándose a esta nueva realidad y creo que es importante pues volvernos a reunir, volvernos a escucharnos, volver a platicar y entrar en contacto. Desde el inicio que leí lo que tú escribiste sobre la exposición, me llamó la atención la idea generacional, ¿no? Tú naces en 1995, o corrígeme si no es así, y con los artistas que ahora trabajas, todos ellos ya cruzan la frontera de los 40. Nacieron por ahí de los 80. Veo que todos más o menos tienen pertenecen a una generación en común. ¿Cómo fue el acercamiento generacional con los artistas? ¿Bajo qué mirada tú como curadora los convocaste, Marcela? Bueno, pues primero que nada, sí es una exposición que tiene diferentes generaciones. Tenemos artistas con trayectorias muchísimo más amplias como la de Mónica Muñoz y la de Artemio. Y tenemos también artistas que como yo, por ejemplo, como curadora, pues apenas estamos saliendo de la universidad, apenas estamos emprendiendo pues nuestros primeros pasos dentro del campo artístico. Pero creo que más allá me parece muy importante como pues ciertos agentes de esta exposición, incluyendo a Dulce Pinzón, pues nos han acompañado también como generación joven, ¿no? No son personas que han sido como lejanas a nuestras producciones, algunos han sido nuestros profesores, algunos han estado pues acompañándonos en diversos procesos fuera del aula. Eh, También como de la escena cultural poblana y que creo que es importante
vernos más allá como de estudiantes, profesores, ya como una sinergia, como una fuerza que está produciendo conjuntamente y constantemente, y que bueno, pues en lo personal a mí lo que más me llena pues de alegría es saber que pues puedo contar con estas personas, ¿no? Que también así como yo confío y yo admiro su producción, ellos tienen la misma confianza en mí misma y en la galería y en Dulce para poder generar pues este tipo de exposiciones e interacciones artísticas, ¿no? Entonces, creo que así es la mejor forma de facilitar un aprendizaje y un conocimiento comunitario, ¿no? O sea, que creo que también es lo que planteo al final del texto curatorial, ¿no? O sea, es necesario más que una cuestión como de docencia, es una cuestión de acompañamiento, ¿no? Y pues los artistas tenemos que estar en constante acompañamiento, ¿no? Y creo que así es como se empieza a formar pues algo, ¿no? Como que cuando dejamos de vernos como arriba y abajo, sino estamos como involucrándonos y en conjunto haciendo cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. ¿Qué tanto se notan estas reverberancias en la selección de la obra? Cuéntanos un poco cómo va este hilo conductor que tú has propuesto alrededor de las piezas que conforman la exposición. Bueno, pues a mí algo que me llama la atención de la mayoría de los artistas es que a mí una idea que me agrada mucho es la idea como del corte, ¿no? O sea, como el corte que abre una posibilidad, o la grieta, ¿no? Que se puede generar, ¿no? Y me parece muy importante que siento que los artistas que están en esta muestra generan cortes, ¿no? En diversas fronteras, por así decirlo. Pienso mucho en la práctica de Adrian White, en la práctica de Hilario Tobar, en la práctica de Mónica Muñoz, como personas que se cuestionan sobre la urbanidad y se cuestionan sobre pues la naturaleza y cómo estamos viviendo la naturaleza hoy en día y cómo pueden generar diversas relaciones con la naturaleza, ¿no? Eh, Me parecen como incluso prácticas muy meditativas también. Por ejemplo, pienso en la pieza de María José Benítez, que consiste en dos cuerpos alejarse, unidos por una liga hasta que se revienta. Y ahí yo veo como el corte, ¿no? O sea, en qué momento nosotros nos ponemos a pensar en qué momento algo se estira tanto que se rompe, ¿no? O, por ejemplo, otro de los cortes que a mí me maravillan bastante es la práctica de colectivo oso, en el que de un cuerpo escultórico se vuelve plano y la pintura evidencia estos pliegues, ¿no? O como el peso gravitacional de las esculturas de aire y piedra sobre el plano pues el peso genera también formas, ¿no? Entonces, como estos juegos entre lo plano, lo escultórico, que a mí sí me hacen pensar, bueno, pues como qué fuerzas estoy generando yo en mi cuerpo, ¿no? O se está generando, o se están generando con mi cuerpo y qué vínculos estoy yo, o sea, desarrollando, ¿no? Que creo que es como una de las preguntas que nos podría detonar, pues, la exposición, ¿no? Como cómo interactúo con mis espacios externos, ¿no? Tanto con la naturaleza, pero también en el espacio público, y cómo también reconozco y vivo mis espacios internos, ¿no? Que ahí tendríamos que observar a los artistas o sea, de un segundo núcleo de la exposición, en donde está, por ejemplo, Jules Carp, que él pinta bodegones, pero los lleva como a un paisaje emocional interno, un poco siniestro, incluso donde las sombras están volteadas. Entonces, a mí pues como curadora me interesan pues estas prácticas sutiles, ¿no? Que a partir de esta sutileza pues también generan una potencia, ¿no? Y generan, eh, pues sí, o sea, como pequeñas reflexiones que al espectador lo pueden llevar hasta donde el espectador quiera llegar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la pieza de Robelo Cerón, Hipérboles Urbanas, que consiste en una señal de alto de 6 metros de altura que
fuimos poniendo en diversos puntos de la ciudad y la semana pasada logramos activarlo en Lomas de Angelópolis y pues implicó muchísimo esfuerzo colectivo, muchísima fuerza del cuerpo y ver la reacción del público o de quienes estaban ahí, ¿no? Por casualidad y ver cómo, o sea, su cabeza fue como un rollo de decir qué está pasando, ¿no? Y pensar en que podemos hacer pausas y altos en nuestras vidas y que es necesario también hacer eso, ¿no? Y ahora que hablas de del espacio, también me lleva a otra palabra clave que me imagino también pasó por ti y que se nota en la curaduría, que es el paisaje, ¿no? Porque pensar el paisaje ya no nos lleva a escenas costumbristas del siglo XIX o a otras escenas, ¿no? Quizás hasta rurales, sino también se habla de paisajes internos, de cuestiones como territorio, de varios elementos que se concatenan y tienen que ver, ¿no? Con este paisaje. Háblanos sobre la idea del paisaje en la exposición. Bueno, creo que sí, el paisaje es una pues de las constantes en el arte, ¿no? Lo que podemos hacer una reflexión histórica, ¿no? Y la verdad es que para hablar como de un artista en particular, a mí me fascina la obra de Adrian White, ¿no? Donde justo él pues piensa en estas prácticas de los pintores del siglo XX, de ir al espacio a pintar, a ver cómo se, se traduce la luz, cómo se comporta, y él empieza a generar pues una serie de planos en el Cerro del Zapotecas, donde empieza justo pues a cartografiar estos elementos y para mí lo lleva como a otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece muy importante entender que el paisaje es como estos elementos, ¿no? Que conforman una atmósfera y por eso, o sea, sí me parece importante mencionar que pues el paisaje puede ser reinventado cuantas veces queramos y creo que dentro de personalmente algo que me ha, o sea, parecido muy interesante durante el periodo de la cuarentena es cómo nos relacionábamos con la ventana o cómo nos relacionábamos con aquellos pequeños momentos, ¿no? Donde quizá antes no nos dábamos el tiempo de ver un atardecer, pero ahora sí nos lo damos o nos lo dábamos, porque ya ahorita como se están volviendo a activar todas las cosas, creo que es importante como pensar esto. Y creo que los artistas de esta exposición, algunos tengo la oportunidad de conocerlos y acompañarlos dentro de sus procesos y me ha sorprendido mucho cómo están en un constante como estudio del ambiente, ¿no? O sea, de la atmósfera, de lo que se mueve y también de cómo el cuerpo reacciona a ello, ¿no? Por ejemplo, Fernanda Suárez, que es una artista joven también, que es quizá un poco contemporánea a mí, pues ella decide a partir de la universidad emplazarse en Cholula, empezar a conocer a los vecinos, empezar a ver pues cómo se está transformando este espacio y a partir de eso, bueno, pues ella ve estas ruinas, estos espacios que están modificándose y los reinventa, ¿no? O sea, genera otro gesto como de apropiación en el que el paisaje o el espacio, o sea, la atraviesa y ella logra generar como unas nuevas formas, haciéndolo pasar, o sea, pasándolo como por su sensibilidad, ¿no? Entonces, pues sí me parece importante que es algo que considero mucho de los artistas de esta muestra, como que tienen una sensibilidad que justo como que atraviesa, el paisaje atraviesa como su cuerpo, su mente y logran pues sacar otras cosas, ¿no? Que es bastante maravilloso. Y ahora que cuentas sobre todas las posibilidades de las obras, las características, lo que une a un artista con otro, cuéntanos, yo creo que deberíamos haber iniciado por ahí sobre el origen de la exposición, porque también, digamos que sobre el tiempo corre muy bien paralelamente con lo que pasa y con lo que pasó y sigue pasando por el COVID-19, ¿no? El aislamiento, me imagino la producción, la posibilidad ahora de sacar esa obra
¿no? Y que ésta pueda embonar o digamos, charlar, dialogar con el contexto. Y también en esa misma línea paralela, lo importante que es que se muestre en un espacio y en una galería como la que dirige Dulce Pinzón. Bueno, pues sí, creo que sí es importante mencionar que parte de esta exposición, bueno, pues son artistas que han colaborado con la galería, algunos, y son, o bueno, personalmente parte de la selección también creo que son artistas que pues están como produciendo constantemente, ¿no? Y que quizá los hemos visto en otros lados, ahí sí, ¿no? Pero creo que es importante como que el espacio se volvió como pues un lugar en donde se podían conectar estas piezas y donde se pudiera mostrar también nuevos artistas que están empezando. Y me atrevo a decir, por ejemplo, como en el caso de Bill Mongus, en el caso de Robelo Cerón, el de María José, el de Paola Medina, son artistas jóvenes que también están gestionando y están generando otras prácticas dentro de la ciudad. Y dentro, bueno, pues del texto curatorial que ahorita no se ve, pero también nos acompañan pues el logo de impronta, donde Biomongus y otros colaboradores están generando pues también un ciclo de exposiciones, está el proyecto Táctica que alberga ahorita frecuencias emergentes, que también son una serie de exposiciones que tuve, bueno, varios hemos tenido la oportunidad de participar. Y creo que pues Plataforma Arbase empieza como a articularse con otros espacios y con otras producciones que también pues nos pueden ayudar a pues igual incentivar un poco la escena cultural y que también pues traen una propuesta importante para hoy en día que nos hace, bueno, por ejemplo, en Proyecto Táctica ahorita está la exposición de Desequilibrios de Normata, que es un artista igual de mi generación. Entonces creo que es importante como Plataforma Race, junto con otros, están generando pues también una práctica constante que pues empieza como a, pues, a generar diálogos también entre nosotros y a seguir conectándonos y a seguir pues generando una propuesta cultural dentro de esta ciudad, ¿no? Que no son las únicas, que claro que hay muchísimas más, que claro que hay, o sea, a mí siempre me ha molestado mucho escuchar como es que en Puebla no pasa nada, es como de no, pasan muchísimas cosas, muchísimas de las más que nos podemos imaginar y que pues creo que es importante siempre estar en esta comunicación, ¿no? Entonces el espacio celebra 2 años de, bueno, Plataforma Arbase celebra 2 años pues de trabajo constante, de trabajo muy importante en esta ciudad y creo que es una linda forma de cerrar esta exposición sabiéndonos, bueno, este periodo de la plataforma sabiéndonos pues acompañados, ¿no? Que quizás van a mutar ciertas cosas, pero de fondo pues está como una pequeña red de apoyo que se va gestando, que se va pues construyendo y creo que es importante pues enmarcar a la exposición dentro de, pues sí, de una red colaborativa, ¿no? Y ahora que hablas sobre esta forma en que se articulan los artistas, curadores y artistas también como tú, los compañeros que ya tienen una mayor trayectoria con aquellos que apenas inician o que están en un periodo de formación y que se logra romper un poco esta idea de alumno-profesor y más bien verse como a compañeros, ¿no? En el mismo camino. ¿Qué papel tiene lo institucional, Marcela? Lo digo porque hemos pasado en los últimos 10 años, la cultura institucional en Puebla ha pasado por una serie de altibajos que la han llevado, ¿no?, a constreñirse, a que ciertos espacios cierren, a que, por ejemplo, en el ámbito de lo que llamamos arte contemporáneo, no exista un lugar para montar obras que quepan, digamos, en esta categoría. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo concebir estos esfuerzos, esta otredad con lo que pasa en la institución? Bueno, creo que es una pregunta muy importante y creo que es algo que personalmente,
más allá como de lo institucional, incluso como entendiendo la política pública, pues también me hace pensar como en las universidades, ¿no? Y creo que las instituciones en Puebla, me atrevo a decir que están pues justo en un constante renovarse complejo, ¿no? Mucho como por cambios de administraciones y me parece que es importante nosotros como artistas o como gestores culturales también pues saber entablar los diálogos necesarios con las mismas para poder pues fortalecer pues nuestras prácticas, ¿no? O sea, no creo que estén peleadas, creo que hay ciertas pues disposiciones a escuchar, ¿no? O a colaborar. Por ejemplo, la muestra que tuvo el IMAC hace no mucho sobre arte actual en el Palacio Municipal, me parece que fue también pues o sea, una propuesta que nos conjuntó a varios de los artistas, en lo que personalmente a mí me ayudó a ver, como decía hace rato, no solo como la producción de mis contemporáneos o con quienes yo colaboro, sino muchísimas propuestas más, ¿no? Entonces, creo que nosotros como artistas, pues sí tenemos que tener mucho trabajo de generar una crítica cultural constante, que considero que es una de las cosas pues más difíciles de lograr, pero que creo que ahí vamos en camino y saber también cómo pues aprovechar las oportunidades que se dan, ¿no? O sea, creo que, o bueno, yo como dice la exposición, ¿no? Creo que soy fiel creyente de las conexiones más que de las disputas o como de no poder como colaborar. Creo que es importante seguir formándonos también como artistas, como gestores, para poder pues generar algo más en conjunto y que creo que pues sí, o sea, sí hay como pues una carencia de espacios institucionales para tanto en el ámbito como universitario como en el ámbito público y que creo que pues eso más nos genera a nosotros un reto, ¿no? Que una limitante y que a espacios culturales como Impronta, como Proyecto Táctica, como Plataforma Artbase, que nosotros nos vinculemos y colaboremos pues en de alguna forma seguir apoyando producciones, creo que es importante, pero creo que también es importante pues intentar seguir generando cosas a partir como de las instituciones, ¿no? Marcela, ¿y a ti personalmente, hacia dónde te lleva la exposición Atravesar Paisajes? Me imagino que ya no pensemos en el aspecto curricular, sino en el aspecto personal, formativo, ¿no? De sujetar experiencias, de ver hacia los otros. ¿Qué marca pauta, qué pauta se marca para ti con esta exposición? Bueno, pues personalmente para mí fue pues muy importante materializar pues estas reflexiones en un espacio pues tan importante como Artbase, ¿no? O sea, para mí sí, personalmente, ya cuando vimos todo montado en la inauguración, sí fue decir, órale, ¿no? También escuchar ahorita pues retroalimentaciones y creo que simplemente es pues un punto importante para conjuntar esfuerzos y también pues a mí me sigue quedando como esta espinita como de hay mucho más, ¿no? O sea, realmente hay mucho más. Hay muchísimos artistas que a mí me hubiera gustado integrar, ¿no? Que creo que sus prácticas también son muy valiosas y que creo que pues poco a poco, incluso como conectándolo con la pregunta anterior, creo que poco a poco se podrán ir pidiendo los espacios necesarios para seguir mostrando producción joven, producción que necesita ser revisada y traerla como a diálogo con otras cosas que están sucediendo. Entonces, pues a mí solo me incentiva pues a seguir generando pues diálogos, ¿no? Para mí lo más importante del arte es que genera una conexión y que esta conexión que tiene la obra de arte con nuestra vida genera pues una dinamiza y genera una reflexión tanto en el artista como en el curador, ¿no? Como
en el público, y creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Como reconectar, reflexionar y dialogar mucho sobre pues diversos aspectos de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, pues a mí me incentiva, me da personalmente con el equipo de trabajo de Artbase, pues hace no mucho lo platicábamos, ¿no? Como pues también un poco bajo esta tutela de Dulce, ¿no? También nos ha permitido, en el espacio solo trabajamos mujeres, ¿no? Pues creer en nosotras mismas, creer que lo que tenemos que decir es importante, que es vigente y que pues hay mucho más que hacer, ¿no? Así es, o sea, significan muchas cosas esta exposición, porque sí yo las veo a ustedes trabajar, ¿no? La forma en que trabajan horizontalmente, el papel que juega Dulce, que siempre es abierta, ¿no? Que se presta para dialogar, para poder ni siquiera intercambiar conocimientos, sino mostrar como que un poco la palestra de lo que pasa, entregarle y permitir que los demás hagan. Cuéntanos cuánto tiempo se queda la exposición, porque es un ciclo importante el que tendrá en plataforma y sobre todo en la idea que con esta, como bien decías, plataforma cumple un ciclo, cierra hay un periodo, digamos, una pausa que quizás también será necesaria para el espacio. Entonces, cuéntanos ahora el tiempo de la exposición. Pues va a estar hasta finales de julio. De una vez como que adelanto un poquito de la clausura, pues también vamos a escuchar a varios artistas, ¿no? Ya que creo que también se necesitan escuchar sus voces. Y va a estar hasta finales de julio. Pueden agendar su cita en el Instagram de plataforma Artbase y los esperamos. Ahí también pueden decir, me gustaría una visita guiada y pues tenemos pues la apertura para poder recibirles con mucho cariño. Pues te agradezco mucho, Marcela, tu tiempo, el que nos hayas contado, porque muchas veces hace falta ahondar sobre las historias que hay detrás, ¿no? De cuando es montada y cuando se exhiben obras y hay todo un discurso curatorial, ¿no? Que las abraza y que se abren al espectador. Entonces yo te agradezco mucho porque así la gente, cualquier ciudadano de a pie puede toparse con este pequeño video y saber, ¿no? Que hay posibilidad de pensar en otras cosas y que hay un lugar en donde se pueden pensar todos estos tópicos de los que ya hablamos. Así que te agradezco mucho, Marcela. Seguimos en comunicación y pues que se den el chance de visitar la exposición. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que ven este video y los esperamos en verdad en la Gracias, galería. Marcela. Hasta luego. Hasta luego.